¿Qué onda, Facu Compis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a hablar acerca de cómo es estudiar traductorado público en la UBA y cómo es esta profesión. Vamos a ver todo acerca de esta carrera. ¿Cómo es la carrera? ¿Qué es lo que se estudia? ¿Cuál es el alcance de la carrera? ¿Qué hace falta saber? ¿Hace falta saber un idioma antes, sea el inglés o el italiano o el que sea? ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta antes de hacer esta carrera y demás? Todo eso lo vamos a ver en este video. Espero que realmente te sirva mucho. También te recomiendo que te suscribas a este canal porque hay muchísimo contenido de valor acerca de carreras universitarias y trabajos digitales y me serviría muchísimo si lo haces y también si se lo pasás a alguien que vos piensas que le pueda llegar a servir. Y no te olvides de ver el video hasta el final porque hay muchísimo contenido de valor que te va a ser de utilidad. Ahora sí, vamos directamente con el video. Ahora sí, estamos acá con Agus y vamos a hablar acerca de cómo es estudiar traductor público en la UBA. Bienvenida, Agus. Hola Manu, ¿cómo estás? Agus, si querés, presentate, comentanos quién sos vos y a qué te dedicas actualmente. Mi nombre es Agustina Loz, soy traductora pública de inglés, me recibí hace 3 años y actualmente ejerzo como traductora pública y también dicto clases de inglés. ¿Querés comentarnos más o menos qué es lo que se da a grandes rasgos en lo que es traductor público en la UBA? ¿Qué es lo que uno aprende? A grandes rasgos, básicamente derecho. Ok. En español y en el idioma elegido. En español con las materias en común con la carrera de abogacía y en el idioma elegido con las materias específicas del traductorado. Después obviamente uno tiene otras materias que son propias de la lengua o con otros contenidos, como es en el caso de la materia contabilidad, economía y finanzas o traducción 1, que se ven documentos de carácter general o técnicos o periodísticos, pero bueno, básicamente derecho. ¿Cómo está dividido entonces la carrera en cuanto al plan de estudios y cuál es la duración de la misma? La carrera, sin contar el año del CBC, duraría aproximadamente unos 5 años y medio más o menos. Esto considerando que los alumnos cursen 3 materias por cuatrimestre. Por un lado tenemos el CBC, que consta de 6 materias, son 3 el primer cuatrimestre y 3 el segundo cuatrimestre, y después arrancamos la carrera. La carrera consta de 32 materias, 10 son jurídicas, que son comunes con la carrera de abogacía, y las otras 22 son específicas de la carrera de traductor público. Dentro de estas 22 de la carrera de traductor público, la gran mayoría se dicta en el idioma extranjero elegido, pero hay otras que se dictan en español, que son en común con los demás idiomas. Muy interesante esta parte que comentas ahora, el tema de que se dictan en el idioma elegido. Uno tiene que saber el idioma, o sea, por ejemplo, imaginamos que yo elijo el inglés. ¿Tengo que saberlo bien para poder arrancar esta carrera? Sí, se requiere un buen dominio del idioma elegido. Yo diría que es un nivel avanzado, entre un FIRST y un CAE. De todas formas, existen los cursos de nivelación, no son obligatorios, son optativos, pero yo los recomiendo porque te van ayudando, te van guiando a dar estos exámenes, pero sí es necesario que ya cuentes con un buen dominio de ese idioma. ¿Estos cursos de nivelación son gratis también? O sea, ¿están incluidos dentro de lo que es estudiar en la UBA? Sí, son gratis y se pueden empezar a hacer cuando se está haciendo el CBC. Eso es importante porque muchos piensan que por ahí, como estos cursos de nivelación se dictan en la Facultad de Derecho, es necesario empezar la carrera porque el CBC se cursa en otro lado. No, se puede hacer el CBC y en paralelo hacer los exámenes de nivelación. Y te hago una pregunta que quizás sea interesante para algunos que estén en la secundaria todavía. Estando en la secundaria, ¿se pueden hacer estos cursos de nivelación? Y te sumo a la pregunta. Estando en la secundaria, pero anotados a una materia prueba 21, ¿ya estaría habilitado para hacer el curso de nivelación? Según entiendo, no. Okay. Por lo que entiendo, no. Pero bueno, igualmente intenten averiguarlo, quizás haya cambiado en el paso de los años, pero claro, probablemente no. Sí, lo que sí pueden encontrar en la página de la Facultad de Derecho, en la carrera de traductor público, en la pestaña de ingreso, un montón de modelos de exámenes. Eso sí pueden encontrarlo para ir chequeando y para ir haciendo, hay un montón de información. Esto del tema de modelo de examen es muy interesante lo que me comentabas porque esta carrera tiene lo que viene siendo un examen de ingreso aparte del CBC. ¿Cómo es esto del examen de ingreso? Sí, por un lado está el CBC para ingresar a la carrera y por el otro están estos 3 exámenes de ingreso para empezar a cursar las materias específicas del traductorado. O sea, uno puede terminar el CBC y arrancar la carrera con las materias comunes con la carrera de abogacía, que son las materias jurídicas, y mientras dar estos exámenes. Pero hasta que uno no aprueba los 3 exámenes de ingreso, uno no puede empezar a cursar las materias específicas de la carrera de traductor. Y te pregunto, ¿cuáles son los idiomas disponibles que uno podría elegir
para tener como el idioma, decir, bueno, yo quiero ser traductor público de este idioma? ¿Cuáles son los idiomas disponibles en la universidad? Básicamente todos, pero sí hay Ok. que considerar que no todos se cursan en la Facultad de Derecho. Hay algunos idiomas que son los llamados idiomas regulares, que son inglés, francés, alemán, italiano y portugués, que esos son los idiomas que se cursan. Pero también están los demás idiomas, si no son estos 5, son los llamados idiomas no regulares, que los alumnos van a cursar mediante el sistema de exámenes libres. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos van y rinden la materia completa como un examen libre. Ok, por ejemplo, si yo elijo, qué sé yo, japonés, por así decirlo. Sí, vas Bien. y te presentas al examen, obviamente siempre que haya un profesor examinador disponible para ese idioma. Y yo una vez terminado la carrera, imagínate que me recibí de traductor en inglés, ¿no? Traductorado en inglés. Y digo, me gustaría cambiar de idioma o agregar uno a mi background, a mi profesión. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede pedir las equivalencias, tanto de las materias jurídicas como de las materias que se dictan en español, porque algunas materias se dictan en español y son comunes para todos los idiomas. Entonces, una vez que ya las cursaste, como por ejemplo el caso de lengua española. Tenés lengua española 1 y lengua española 2. No te hace falta volver a cursar esas materias, porque no son específicas del idioma. Las que sí vas a tener que cursar son las específicas de ese idioma. ¿Cuántas son entonces en total, o más o menos para tener una idea, las específicas en el idioma que uno elige? Dentro del traductorado tenemos 22 específicas y son 18 propias del idioma y 4 en lengua española. El tema de la dificultad de la carrera y el poder recibirse uno en tiempo y forma. ¿Cómo fue tu experiencia con esto? ¿Es muy difícil? ¿Te saca mucho tiempo? ¿Es muy pesada? Yo no diría que es difícil, pero sí el nivel de exigencia es alto. En mi experiencia, a mí me llevó un poquito más de tiempo. Por lo general lleva un poquito más de tiempo, pero va a depender de muchas cosas en realidad. Depende del tiempo que uno le dedica al estudio, depende si trabajás, si haces otras cosas. También depende del tema de las correlatividades también, porque cuando uno llega a un nivel en la carrera, un determinado punto y quiere hacer una determinada materia, se da cuenta que tendría que haber aprobado otras o que es necesario tener esas otras materias para seguir avanzando y eso a veces te traba y te atrasa también. ¿Se puede estudiar y trabajar en esta carrera? Sí, se puede, pero bueno, hay que tener en cuenta que la oferta de las cátedras no es la misma oferta que por ahí uno se encontraría con otras carreras de la UBA. Por ahí hay 2 cátedras en cada materia, una a la mañana y otra a la tarde. Hay que considerar eso a la hora de buscar trabajo, porque bueno, se puede superponer. Si es un trabajo de 8 o 9 horas, no sé si lo recomiendo. Por ahí recomendaría buscar un trabajo más flexible o un trabajo de medio tiempo por ahí, cosa de evitar la superposición y tener tiempo también para dedicarle al estudio. Bien, bien. Ya hablando de lo que es la salida laboral, ¿de qué puede llegar a trabajar en un futuro un traductor público? La mayor cantidad de aspectos del campo laboral que vos conozcas, ¿cuáles pueden llegar a ser? Es variado, es muy amplio los ámbitos en los que uno puede llegar a trabajar. Puede ser perito de justicia, puede trabajar en departamentos legales de empresas públicas o privadas, puede trabajar para agencias de traducción, en laboratorios medicinales, en organismos internacionales, sino bueno, obviamente de forma autónoma con un cliente directo. Bien, bien, excelente. Y te pregunto, supongamos que imaginemos un perfil, que es el que uno mayormente se termina imaginando antes de entrar a esta carrera, o de afuera. Yo por ejemplo lo veo afuera y digo, el que estudia traductorado público quizás es el que le interesaría hacer algo relacionado a lo que es literalmente la traducción de lo que es el idioma, porque vos decís, me encantaría, no sé, traducir una película, traducir un libro, trabajar en Netflix en ese sentido, traducir guiones. ¿Uno está preparado para esto estudiando traductor público o la orientación es un poco diferente? Sí, principalmente te prepara para el ámbito jurídico, pero bueno, uno también ve otros contenidos, como bien esto te decía, propios de la lengua, o diversos temas en otras materias, pero bueno, principalmente para el ámbito jurídico. De todas formas, cuando uno se recibe es recomendable que se vaya especializando en una rama, en un área que le guste, ya sea porque hace cursos, porque hace un posgrado o de forma autodidacta, pero que se vaya especializando en algo. Tal puede ser, por ejemplo, hay mucho trabajo hoy en día de lo que es la traducción de lo que son documentos para las ciudadanías, por ejemplo, los que son traductores públicos italianos, supongo yo que pueden trabajar muchísimo
dentro de lo que es la traducción para ciudadanías. ¿Cuáles son, que vos me comentaste el último trabajo, que para mí, bueno, a mí me interesa mucho el tema del emprendedurismo, el tema de ser consultor un poco más freelance, por así decirlo? ¿Cuáles pueden llegar a ser los tipos de trabajo que uno puede llegar a desarrollar de manera autónoma? Eso de la ciudadanía, muchísimo. Documentos personales, de educación, los analíticos, todo eso. Después, contratos. Es muy variado en realidad, pero sí, turismo, negocios. Bien. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que esté por arrancar, pero que su objetivo no sea tanto la parte de derecho, porque eso por lo menos ahora antes de arrancar no le interesa, que obviamente después quizás uno que entra le puede llegar a terminar gustando, pero que su objetivo es más este tipo de trabajo que yo te decía de traducir películas, guiones, lo que sea. ¿Esta sería la carrera para ellos o le recomendarías que quizás busquen por otro lado? Si no está muy seguro si le gusta o no derecho, yo diría que no sé si esta es la carrera que tendría que seguir. Hay mucho derecho, es muy jurídico y no sé si esta sería la carrera. Yo iría por otra carrera. Más tirando a lo que es traducción de inglés, literalmente. Claro, Por ejemplo, con algo que ¿no? sea más audiovisual, sí. Ya ahora hablando del tema de cómo un traductor público cobra su salario, ¿cuáles son las formas o dónde puede uno buscar e investigar cuántos son lo que hoy en día puede llegar a estar cobrando un traductor público, en este caso sea individual o en el campo laboral en general? Bien, con respecto a los salarios, yo me guío por los colegios de traductores públicos. Los colegios de traductores públicos tienen horarios sugeridos. Obviamente va a depender si la traducción es pública o privada. Si la traducción es de carácter público, se cobra por foja. Y si la traducción es de carácter privado, se va a cobrar por palabra. Y también obviamente va a depender si la traducción es traducción directa. La traducción directa es del idioma extranjero al español, o traducción inversa, si es del español al idioma extranjero. ¿Dónde puede buscar la persona que esté viendo esto esa información para darse una idea? Bien, en los colegios puede buscarla en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires o en los colegios de traductores públicos de la provincia de Buenos Aires, que son 4 delegaciones. Ok, eso se puede hacer digital, literalmente entras en la página web y lo buscas. Sí, lo podés encontrar, sí, en la página web. Excelente, buenísimo. Lo vamos a dejar acá abajo en la descripción, después te lo voy a pedir, así podemos dejar esa información para los que estén buscando. Respecto ya a lo que es la salida laboral, ¿cuál es tu visión del mercado actualmente para el traductor público? ¿Hay mucha demanda? ¿Hay poca demanda? Sí, yo creo que hay mucha demanda. De hecho, considero que la necesidad del trabajo del traductor va en aumento, principalmente por el avance tecnológico, porque el flujo de información cada vez es mayor, porque los tiempos se acortan y se necesitan cada vez más traductores. Así que yo considero que va en aumento. ¿Y se puede trabajar para el exterior con esta profesión? Sí, tranquilamente sí. Sí, porque básicamente el trabajo del traductor es digital, no importa dónde estés. O sea, el cliente puede estar en la otra cuadra, puede estar en otra provincia o puede estar en el exterior. Ya terminando y hablando de lo que fue tu opinión y tu experiencia en la UBA, ¿qué podrías comentarnos al respecto? Mi experiencia en la fue muy buena, muy buena. Obviamente tiene sus cosas, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero la verdad que la UBA es reconocida a nivel mundial como una de las mejores universidades del mundo. El nivel de exigencia que tiene es muy alto, lo cual considero que está bien. Mi experiencia era hacer una materia, cursarla, aprobarla y decir qué bueno que aprendí todo esto, que valió la pena, porque detrás de toda esa cursada hay un sacrificio y está bueno aprobarla y decir qué bueno que aprendí, porque si no, es decir, no valió la pena y el nivel de exigencia es alto, eso está bueno. ¿Y qué le recomendarías a alguien que está por arrancar en esta carrera? Bien, le recomendaría, en primer lugar, que mientras esté haciendo el CBC, haga los cursos de nivelación, que no pierda tiempo, que no espere a empezar la carrera. Y si puede ese mismo año dar los exámenes también. Buenísimo, mejor. Bueno, Agus, de verdad, muchísimas gracias por tu ayuda. Le dejamos mucha más información en la descripción que Agus me vaya pasando relacionado a lo que es la carrera. Y bueno, Agus, de verdad, muchas gracias por haber participado. Gracias a vos, Manu, por tenerme en cuenta. Ahora sí, gente, nos vemos en otro video.